que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así fue. La sangre de él cayó sobre ellos, pero para maldición. 30 años más tarde, en el año 70, en ese mismo lugar donde estaban ahora juzgando a Jesús, en el mismo lugar donde iban a crucificar, casi 3.600 judíos fueron azotados y crucificados por los romanos. 3.600 más fueron azotados por los romanos y fueron crucificados por los romanos. ¡Judíos! ¡Que caiga su sangre! Y así fue, para maldición. Judas se ahorcó. ¡Que caiga su sangre! Así fue, para maldición. La casa de Anás quedó destruida pocos años más tarde, y con ella él. ¡Que caiga sobre nosotros y nuestros hijos su sangre! Y así fue. A Caifás, el sumo sacerdote, lo echaron de su puesto poco después. ¡Que caiga sobre nosotros su sangre y sobre nuestros hijos! Y así fue. A Pilato lo desaparecieron y lo enviaron a Galia, Francia, y allí se suicidó. El español se suicidó en Francia. En el año 70, y el Señor lo profetizó, faltaron cruces para tantos judíos crucificados en manos de los romanos. Y hasta hoy su sangre, aleluya, levanta tus brazos, es bendición para algunos y maldición para otros, especialmente los que, sabiendo y conociéndolo, siguen sus negaciones y su traición. Y los soldados se lo llevan adentro y le quitaron el manto de púrpura, antes rojo brillante y ahora teñido con tanta sangre, y le volvieron a poner su propia ropa y le sacan para crucificarle. Y serían alrededor de las 8 de la mañana, 8:30, cuando le cargaron el patíbulo, el madero horizontal, ese madero, no la cruz. Cuando le cargaron el patíbulo de la cruz, y entonces comenzó la procesión. Y había mucha gente, al fin y al cabo, tantos habían venido para las fiestas de Pascua. Y esta noche se comería el cordero, pero no comerían al cordero. Comerían un cordero, pero no comerían al cordero. Porque a ese cordero ellos lo habían rechazado. Y había mucha gente, sumos sacerdotes y los siervos y guardias de los sumos sacerdotes. Estaba la turba de las calles, los curiosos, los dos malhechores, también con el madero horizontal, con sus patíbulos. Y al frente de la procesión iba un centurión a cargo, con 4 guardias, soldados para cada preso. Cada preso tenía 4 soldados, había 12 soldados y un centurión, porque había 3 presos. Ninguno de los discípulos estaba presente. Ninguno, excepto Juan. ¿Y a dónde iban? A dónde el punto de llegada, el Gólgota, el lugar de la calavera, porque tenía físicamente una forma de calavera, un lugar que no estaba dentro de los muros de la ciudad, sino fuera, en una esquina allá al noroeste de la ciudad. Entonces ese lugar tiene la forma de la calavera, es un lugar rocoso, elevado, y al salir la procesión donde estaba Pilato, Jesús apenas podía cargar la cruz. Por el camino encontraron a un
a cargar la cruz. Simón, el papá de Alejandro y Rufo, que luego serían seguidores preciosos de Jesús, y le obligaron a cargar el madero de Jesús, el patíbulo. Este patíbulo era 6 pies de largo, o de ancho, si se quiere ver horizontalmente, y que dada la madera que se usaba, este patíbulo pesaba alrededor de 125 libras. Y en el lugar de la matanza estaba ya el otro madero, el madero vertical. Él estaba cargando el madero horizontal, que le llamaban el patíbulo, y el recorrido que tenía que hacer era de un poco más de media milla. Y Jesús, cuando empezó la caminata, no podía cargar el patíbulo. Cuando llegó, se podía ver toda aquella ciudad, pero él se casó a él. Y aquello le dio aún más dolor. Entonces le quitaron sus vestidos a Jesús y lo golpearon para que cayera al suelo. Ahí cuando llegó, lo golpearon para que se cayera en el suelo, para que pudieran crucificarlo. La cruz es uno de los instrumentos más viles de muerte jamás inventado. Tanto así que los romanos no crucificaban a sus ciudadanos con la cruz. Ellos no crucificaban a sus ciudadanos, no importase el crimen que hicieran. La cruz estaba destinada y reservada para los que no eran ciudadanos romanos, y Jesús no era ciudadano romano, ni tampoco aquellos dos ladrones. Entonces primero colocaron el madero vertical. Primero colocaron el madero vertical. Lo colocaron primero, firme en su lugar. Y ya eran casi las 9 de la mañana, la hora tercia. O a lo mejor ya hubiera estado fijo en la tierra el madero vertical, listo para los que venían a ser crucificados, porque ya eso se sabía un poco de antemano. Y entonces el sol estaba brillante, estaban dando las 9, el sol estaba brillante, y entonces golpearon Jesús y echado al suelo, cubierto de sangre, desfigurado el rostro, forrado de cardenales. Entonces allá, en el madero vertical, Pilato mandó a poner una inscripción que el preso Jesús probablemente llevaría en el camino hacia la cruz colgada del cuello. Era una plaquita. Y solían poner en aquella plaquita 2 cosas: el nombre del preso del que iba a ser crucificado y el crimen que había cometido. Entonces Pilato mandó a poner Jesús de Nazaret y mandó a poner su crimen: Rey de los judíos. Jesús de Nazaret, Rey de los judíos.